Bien, muchas gracias. La verdad estoy muy contenta, es la primera vez que Policía Federal viene a unas jornadas, a un congreso que no es ni criminalístico ni policial, sino judicial totalmente. Y es una linda oportunidad para que, si bien ustedes van a ver que hay cosas que tienen que ver con hechos mediáticos y conocidos, pero no todos saben cómo se trabaja, qué tiempo lleva. Y es una linda oportunidad para que, de acuerdo a lo que se viene diciendo en las otras charlas que me parecieron muy interesantes para un perito, a poder tener conocimiento del recurso técnico, sus modificaciones con el paso del tiempo. Nosotros tenemos el privilegio de poder decir que estamos en una etapa tecnológica que nos supera. Es decir, nos supera porque todos los días sobre algo que ya está se innova todo el tiempo. O sea, lo que es el recurso técnico para el análisis de voz ha tenido una innovación constante, pero no en el software solamente, sino en los dispositivos de transmisión o de transporte de audio. Entonces, son todas aplicaciones o software que requieren de que de alguna forma podamos tener el conocimiento de qué se puede hacer y cuánto, ahí está, gracias, qué se puede hacer y cuánto tiempo lleva, y a medida que cada una de las áreas, cada uno de los gabinetes periciales va mejorando su tecnología y va mejorando su software, ¿qué otras cosas más se pueden hacer? Yo ayer pensaba en la charla y decía, qué interesante la aplicación telefónica de poder decir qué pericias se pueden hacer en las áreas más cercanas, y a su vez que los peritos que están en las áreas también a esa aplicación le pueden ir avisando las cosas nuevas que van pudiendo hacer. Porque no les puedo explicar la falta de horizonte que hay en todo lo que es el desarrollo técnico para lo que es el trabajo criminalístico. No solamente lo que tiene que ver con la voz, sino en muchos de los otros aspectos, rastros, comparación balística, individualización y reconocimiento facial de cámaras. Les cuento una pequeña anécdota. En la facultad les enseño en criminalística, les explico a los peritos qué se puede hacer para una identificación de voz, cómo se hace un procedimiento pericial. Y los alumnos empiezan a pensar en tesinas. Y una de las alumnas es recién ingresada a la Policía Metropolitana. Y me dice, mire, yo tengo conocimiento, por las cámaras que se están levantando, de que hay una empresa que ya empieza a reconocer, a reconstruir las cámaras de seguridad de calle, no las de gran altura, sino las de mediana altura, empiezan a reconstruir el audio de las escenas. O sea que ya no solamente es imagen, sino audio. Entonces me dice, yo quiero saber, después de ver toda la materia, si en realidad la información de audio que se levanta, si bien sirve para tal vez entender, mejorar, filtrar y entender lo que está diciendo, si se puede identificar por voz, porque las cámaras a veces no están puestas en las angulaciones correctas. En Buenos Aires, les cuento, está lleno de cámaras de seguridad, de edificios, de casas particulares, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Prácticamente nos miran todo el tiempo. Pero a veces las posiciones y las angulaciones no son las correctas para hacer la individualización facial. Pero entonces pueden tomar el audio. Entonces ahí está mi alumna investigando, y en el transcurso de 8 meses que está haciendo la tesis, se conecta con la empresa y la empresa ya modificó y mejoró el algoritmo matemático con el que reconstruye el audio de los ruidos que levanta la cámara, y dentro de esa reconstrucción de audio reconstruye la voz, explicándole, porque el alumno le explica, necesito ver más cantidad de frecuencias para poder ser biométrica, si no, no alcanza, es simplemente, bueno, entonces la empresa ahí tomó conocimiento de esto y ahora empieza a mejorar el software. Fíjense de lo que le estoy hablando, una cosa proyectada lejos. Con lo cual, la interacción interdisciplinaria y multidisciplinaria es algo que directamente no puede evitarse. Entonces, lo que hice es, pensé, digo, bueno, ¿cómo les explico cómo se trabaja? ¿Qué tipo de actividades hacemos? Entonces armé un videito donde es ilustrativo de cómo se trabaja en la sección, para que de alguna manera después, cuando vean los casos que se van a presentar, que son casos de conocimiento público, la mayoría en Buenos Aires, vean que, o sea, cada uno de los casos que ustedes van a ver, se hizo pericia de voz y se identificó solo por voz, porque había voz, no había rostro ni otro elemento, exactamente. O sea que por voz, por pericia biométrica de voz, se pudo hacer la detención de todas esas causas que van a ver ustedes ahí. Así que como el video tiene hasta algunas secuencias, me quise adelantar y comentárselo. Después sigo un poquito con la explicación. Voy a salir un minutito de acá porque es un video pesado, entonces no entra en YouTube, en el PowerPoint. Así que si me dan un segundo.
bájame un poquito de luz. La luz, un chiquitito. En toda acción delictiva, seguramente hay una comunicación telefónica para concretar un hecho, para un desplazamiento, para una organización, para una negociación. Entonces, en donde haya voz grabada en función de un delito, todas esas posibilidades pueden estar asociadas a poder identificar quiénes son los hablantes. ¿A quién escuchaban? A Puccio, ¿no? No sabían quién era, pero No era, sabían quién era, el que más claro. negociaba era Arquímedes. Era Arquímedes. Exacto. Arquímedes. Entonces, a través de eso, por ahí había un gag de la persona y uno podía saber dónde pertenecía, si había estado preso o no. De la escucha podía salir algún ruido de un ferrocarril, de un avión que nos diera un indicio de dónde podía venir el llamado, que en ese momento era todo analógico, no era digitalizado. Pucho se movía con teléfonos públicos, Sí. TPA, como se dice en la jerga. Y el alerta nos daban, nos decían tero en el aire. Cuando nos daban la señal tero en el aire, ya la adrenalina empezaba a correr y esperando que nos digan de dónde venía el llamado. Que el Taro Muti, como le decimos cariñosamente, está hablando, agarra el teléfono, que había quedado colgado, Sí. y dice, principal monte de defraudaciones y estafa, y corta. Porque ese era un elemento probatorio muy importante. Como se estaba grabando, Tenía que quedar registrado. quedaba No sabía. registrado que intervino El policía. la policía. Después de la juez Servini de Cobría, vino Oliván, porque creo que la juez Servini pasó a ser juez federal. Sí. Entonces el doctor Rafael Olidán continuó con la causa. Y había un científico argentino en una universidad de Estados Unidos, que no me acuerdo ahora, Sí. donde Ese era el doctor Tosi. el hombre se había especializado en las voces Sí. y viajó Oliván a Estados Unidos con los casetes de Pucho y le hizo fue evidencia, fue y lo prueba. hizo grabar a Pucho, y fue la primera vez en los anales de la historia judicial argentina que los casetes grabados o la voz grabada Se convirtió en prueba. se convirtió en prueba. La primera vez. Realizamos un labor interdisciplinario, es decir, tenemos un plantel de peritos compuesto por fonaudiólogos, por licenciados en física, por técnicos en sonido y por licenciados en criminalística. La labor pericial principal de la sección consiste en la identificación de las personas a través de la voz, ya sea utilizando una grabación cualquiera, a la que cotejamos con un material indubitado de una persona, de un presunto autor de esa grabación, o bien en el caso de que no exista un presunto autor individualizado, como es el caso de las amenazas en institutos educativos, donde se cuenta con 2 o más grabaciones, lo que hacemos en este caso es cotejar entre las grabaciones para saber si todas esas amenazas fueron hechas por una misma persona o no. También hacemos pericias para determinar si en una grabación presenta algún tipo de edición o algún corte. La sección acústica forense posee una base de datos de voces que está integrada por todas aquellas voces judicializadas o bien voces que se han obtenido producto de las tomas de cuerpo de voz que se han hecho en la dependencia desde el año 1997 hasta la actualidad y tengan que estar prestas para su consulta. Esa base de datos es constantemente actualizada con todas las voces que van ingresando a la dependencia y es de gran utilidad, por ejemplo, en el caso de los secuestros virtuales y secuestros reales. En el año 2004 hubo una gran cantidad de secuestros reales, muchos de ellos han quedado sin ser resueltos. Posteriormente, en el año 2009, esos mismos secuestradores participaban luego de secuestros virtuales. Al cargar sus voces en el banco de datos, surgía que esos mismos autores de secuestros virtuales en la actualidad tenían que ver con secuestros, o sea, tuvieron que ver con secuestros reales que se efectuaron años anteriores y que no se habían podido resolver. De ahí surge que sea una herramienta de investigación de un valor enorme. Automáticamente se pueden acercar parámetros. El trabajo de identificación es en forma manual, lo tienen que hacer los peritos. Los parámetros para identificar son varios, hay aspectos que tienen que ver con un análisis perceptual, auditivo, que tienen que ver con la modalidad de expresión, el ritmo del habla, la entonación, pero son todos aspectos de orden subjetivo que lo que ayudan es a orientar acústicamente la muestra.
pero lo que determina la identidad en una persona es el cotejo de orden espectrográfico. Lo que dan son valores determinantes, sobre todo en esta zona de alta frecuencia, que es una zona que nos permite a nosotros dar la individualidad de la persona. Cada muestra que viene de voz, cada persona, cada sujeto que viene a tomar un cuerpo de voz o que se determina por el juzgado que la muestra es de orden indubito, lo que se hace es cargarlo en el banco para irlo actualizando, como cualquier banco de datos. En la década de los 90 se necesitaba que la muestra fuera más larga, que tuviera más fraseo, más contenido acústico, y hoy en día el requerimiento del tiempo de habla es mínimo para poder hacer un proceso de identificación. Es un HARP específico para esto que se mueve o se activa en función de un paquete de software entre los que están los que permiten hacer identificación, entre los que permiten determinar si hay edición de señal y entre los que permiten operar con el banco de voz. Esas son fundamentalmente las tres funciones que tiene aplicación este HARP. Lo que permite el software es determinar si está el material editado, empalmado o copiado. Este es un programa que se llama EdiTracker, que lo que permite justamente es establecer si la señal ha sido editada, empalmada, analizando todo el paquete frecuencial de la muestra, en donde se establecen si hay algunos cortes o empalmes y de esa manera determinar la autenticidad de la muestra, o sea, la continuidad de la muestra, o si ha tenido algún tipo de proceso de edición, tanto digital como analógico, y de esta manera se puede dilucidar si las frases o toda la conversación fue armada. Elaborando espectrogramas de las voces a peritar, es posible ver, son un indicio esos espectrogramas, de cómo la energía se genera en la estructura fonadora de cada persona. El espectrograma nos da un indicio de los picos de resonancia que hay en el aparato fonador. La coincidencia de esos picos nos está hablando de que estamos en presencia de la misma persona. A diferencia de la huella dactilar o la foto, la voz es una biometría dinámica, con lo cual deben encontrarse ciertas regularidades a lo largo del tiempo para lograr identificar a las personas. Con tener sonido de voz es posible identificarlas. Antiguamente, la identificación de personas se hacía exclusivamente por el timbre de voz. A medida que transcurrió el tiempo y se lograron avances tecnológicos, esa tecnología permitió poder, por ejemplo, sacarle la careta a los imitadores, porque los imitadores manejan los timbres de voz. Con la tecnología actual se puede una persona identificarla independientemente de que esté siendo imitada o no. Es decir, esta herramienta con que cuenta la policía no solamente es para identificar criminales, sino también para salvaguardar la identidad de las personas, puesto que se las puede diferenciar de otra que está cometiendo un delito. El análisis de una voz es a partir del material que se recibe de juzgados, donde hay distintas conversaciones o hay grabaciones hechas por particulares en donde se separan las muestras de voces y se hacen lo que se llaman los cotejos espectrográficos como este. Es decir, en este momento en la imagen lo que estamos viendo es la anatomía representada de la persona, en la cual se puede estar viendo cuáles son los valores sobresalientes de la energía de la voz, que se llaman formantes, que en cada sujeto son absolutamente particulares, individuales. Por eso la identificación de voz se encuentra dentro de las biometrías, dentro de las dinámicas y comportamentales, pero hoy se toma como un valor biométrico. El secuestro virtual tiene una modalidad de habla un tanto particular, generalmente en los casos que hemos tenido. El relato es prácticamente homogéneo en casi todas las grabaciones que se nos han aportado de secuestros virtuales, donde hay un relato preestablecido. La diferencia justamente con los secuestros reales, en donde los tiempos de manejo del habla son diferentes. Acá hay
una conversación que trata de ser rápida, efectiva para el objetivo de ellos y de poca posibilidad de pensar por parte del familiar de la víctima. Entonces, cuando viene el material de secuestro, obviamente hay una orientación telefónica hacia dónde puede estar orientada la conversación y volvemos al mismo proceso, se hace un cotejo entre un material y otro, de manera tal de poder orientar si se trata de, o tal vez de otro secuestro virtual anterior, con lo cual pasa a chequearse con el banco, con la carpeta de secuestros virtuales, y por el otro lado, a su vez, si ha participado esta voz de otro secuestro virtual, se informa al juzgado en qué otra causa participó esta voz. Generalmente, en la mayoría de los casos, y trabajamos con defraudaciones, estafas, con antisecuestros, son los que más, digamos, piden cooperación. Algunas veces nosotros cooperamos con otras áreas por tener un requerimiento técnico un poquito más específico, facilitamos la tarea que ellos hacen, o sea que esto es un ida y vuelta. La policía sabe que tiene este recurso y bueno, lo usamos tanto a nivel para la justicia como internamente para digamos, el desenvolvimiento también de otras dependencias. Estamos entrando en Caja de Agua. Es uno de los barrios humildes que está a media hora de Lima, de la ciudad de Lima. De estos audios salió material de pericia, por eso se los muestro para acá, ver en este barrio cómo que se tiene puede más o obtener el menos recurso. 50, 56 años, vive Ruti, el que fue en un momento uno de los capos narcos más importantes de la Argentina y hoy se gana la vida acá vendiendo zapatos. Esta es mi casa, mira. ¿Esta es su casa? Sí, esta es mi casa. ¿Y acá la gente lo conoce? Y sí. ¿Conoce el pasado argentino o más o menos? En sí, la mayoría sabe lo que ha pasado allá. ¿Qué traficaba? Cocaína. Cocaína. Cocaína, base, marihuana. Paco Claro, también. cocaína, base, marihuana. ¿Y dónde empezó a traficar? ¿En la 31, en la 1114? En la 1114. Fue, ¿cómo se llama?, de ayudante de estos muchachos, de unos paisanos que ellos traficaban. Fui de ayudante y poco a poco fui subiendo escalones. Controlaba, ¿cómo se llama?, una parte de capital, una parte pequeña de provincias. Digamos, había gente que me traía de las fronteras. Yo me encargaba de distribuirlo por mayor. ¿Por qué fronteras las pasaban? Y por acá por el norte, por Salta, Jujuy. Venían por camiones o también lo traían gente caminando, lo pasaban. Mirá, es uno de los narcos más buscados, se llama Ruti, lo van a extraditar a Buenos Aires y con esta historia que parece de serio, de película, está Yanina Méndez en la mañana. Y aquí estamos con el comisario Néstor Roncaglia, el jefe de la Policía Federal, porque nos va a dar más detalles de este narco criminal que acaba de ser ingresado a la Argentina y ya se encuentra aquí. Por eso nos va a contar más detalles Roncaglia. ¿Qué se trata? Se trata de un importante narco criminal que estaba en Perú y que acaba de llegar al país detenido. Sí, bueno, estaba en Perú desde 2015, cuando fue expulsado luego de cumplir una condena de 20 años en Argentina. Sí, entonces, pero la historia es anterior. Ya en el año 99 se instalan el conocido como Marco Estrada González, alias Marco, sin ese, y los hermanos Ramos Mariños, Teobaldo, alias Meteoro, y Rutilio, alias Ruti. Este que estábamos viendo en imágenes. Pero el ver es el alias Ruti. ¿Por qué? Y se divide, digo, en el año 99 se instalan dentro de la Villa 1114, comienzan con la venta de la cocaína y el paco, se enfrentan con una banda de paraguayos, Chamorro Rebollar, que era el jefe de esa organización, lo asesinan dentro de la 1114 y copan todo el mercado, ¿sí? Entonces, entre ellos, hasta que se produce un conflicto entre ellos mismos y se dividen, y surgen dos bandas, la banda de Marco y la banda de Ruti. Primero estaban asociados y después terminaron enfrentados. Era obvio porque frente a un negocio ilegal siempre va a haber estos tipos de conflictos y las deudas se arreglan a los tiros y a las muertes, y con muertes. En el 2005 intentan matar a Marco Estrada González en la procesión de Virgen de los Milagros y ese enfrentamiento matan a 5 personas inocentes que estaban procesionando. A raíz de ello la justicia ya venía actuando. Y al día siguiente de esta procesión, seguramente
con los tentáculos de Marco asesinan a uno de los hermanos, a Meteoro lo matan dentro de la Villa 31 bis. Ruti después de esto es detenido, es sometido a proceso y es condenado, pero igualmente quedó el mito, o quizás con un poco de realidad, que tanto Marco tenía organizado la venta de las drogas en la 1114 y Ruti estaba controlando la venta de las drogas dentro de la 31 bis. Rutillo estaba manejando la droga desde Perú, pero seguía ingresándola a la Argentina. Creemos que en el 2015, cuando fue expulsado luego de cumplir la condena, se instala en Perú. Allá decía que trabajaba de zapatero, puede ser una pantalla. Creemos que allá no cometió ningún delito. Con el juez federal Torres veníamos trabajando, ya también justamente con la ministra de Seguridad y el secretario de Seguridad también, veníamos todos en forma coordinada, juntando elementos de una causa que veníamos investigando en el año 2010. Y ahí surge que se confirmó, como resultado de las pruebas, de informantes y de arrepentidos, que Ruti efectivamente se logró por fin reunir las pruebas, que era el jefe de esta organización. Esto produjo 17 allanamientos, hay 14 detenidos, 10 ciudadanos bolivianos, 2 peruanos y 2 argentinos. Estamos hablando de 70 kilos de cocaína. ¿Cómo es tu nombre? Ramón Ezequiel Machuca. ¿Cómo te conocen? Y algunos me conocen por el Monchi Cantero, otros me conocen por el Mabu. Dice el Mabu, la gorrita. Por el más buscado. ¿Prófugo? Sí. ¿Hace cuánto? 2 años y medio. ¿Por qué te buscan? A mí me buscan supuestamente por la causa de los monos, por asociación ilícita. Como que vos te quisiste cobrar la venganza de la muerte de tu hermano con varias muertes. Ellos dicen eso, pero no hay nada que pruebe, ¿entendés? Pero vos estás grabado en algunas charlas. Hay grabaciones tuyas que aparecieron en los medios. Ellos dicen que... ¿Sos vos? Ellos dicen que soy yo. Se parece mucho la voz. Parecer, hay parecido a muchas cosas. Te están acusando de 2 homicidios y hay grabaciones. Y parece ser tu voz. Parece. Tienen que comprobarlo. Fíjate si me puede conseguir un par de cajas de confite de novillo. De 38 años tiene el pibe ese y el otro tiene 22. Yo no digo, puedo ser alguno de... ¿De qué te haces cargo? ¿De qué te haces cargo? Yo no me hago cargo de nada. Allá que la justicia me tenga que demostrar que yo sea culpable de algo, está todo bien, pero que me lo demuestren con prueba y fundamento, no armándome causa. Y yo soy una niña que simplemente quiso cumplir un sueño y no pensó que iba a perjudicar a nadie. Es un video de YouTube de cuando yo tenía 18 años. Es Diamante. Y esta es una Qué pena conversación de molestarte, Skype. pero es que ¿será que tú puedes llamar urgente a Fermín porque no sabes cómo están enojadas estas personas? La ex reina del café ahora es buscada por la Interpol por supuestamente liderar una organización de las llamadas mulas. Angie está detenida en Ezeiza. Después de estar 3 años y medio, tienes mucho tiempo para pensar y reflexionar. 3 años y medio presa. ¿Y cuál fue para vos el error más grande? Ser cómplice de algo que está muy mal hecho porque la droga mata a la gente. De la casa de usted. Estaba buscando el chivo expiatorio, acá está. ¿Para qué? Sí, para tomar la cenita, ya. ¿Es de verdad que liderás una banda? No, soy chivo expiatorio, hace 3 años no estoy inventando el chivo expiatorio nada más. Soy un jugador penal que se jugó hace 3 años, nunca más volvió a Mendoza y bueno. Araya, ¿cuál es el enfrentamiento con Aguilera? Ya, somos amigos. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. 3 hombres y una mujer hablaron mucho, hablaron demasiado. Esto es lo que me decían los investigadores. Luego del secuestro del papá de Carlos Tevez, hablaron hasta por los codos y por lo menos la mitad de la banda tenía los celulares intervenidos. Y de allí se desprenden algunas intervenciones telefónicas, algunas escuchas telefónicas que vamos a compartir con ustedes. Mañana salimos. El juicio oral de esto es mañana. Bardeamos nomás, hoy bardeamos, tío. Así que Menos mañana me gusta quedará hacer eso. claro.
No me gusta ir a cortar coche, me gusta hacer plata. Y querían seguir, no, yo me voy a bajar, yo me bajo. Tío. Y bueno, te iba a tratar de conseguir Detalles. El secuestrador está en relación de dependencia, tiene quill, trabaja, dale, si es trabaja en 40, una 100 fábrica y de metros, noche todo, sale a trabajar. cualquier cosa que consiga, 22, todo lo que sea. ¿4 de medio también? Sí. Ah, bueno, listo. Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Vamos a compartir y vamos a conocer las voces de un secuestro eterno. Daniel Rebagliati estuvo secuestrado 8 días. Pidieron $2 millones por su liberación. Hola, escúchame lo que te voy a decir, Claudio. Sí. Escúchame bien lo que te voy a decir. No sé si a vos te sirve, no te sirve tu hermano, la verdad que a mí me interesa. Pagame lo que te estoy pidiendo y te lo largo, loco. Hacelo, no lo hagas por vos, sino por la familia de Pero otra no cosa. entendés que yo ya Escuchame, no tengo más fuerza que tu hermano. Vos le seguís haciendo caso a la policía. Hace 8 días que Así estoy se vas a buscando seguir. plata. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Esperen que vuelva a arrancar. Disculpen la desprolijidad técnica, pero hemos tenido que hacer un traspasito de computadora porque no respondía. Bien. En realidad, la intención con la práctica es demostrarles un poquito la teoría. Es contarle que cualquier elemento, todo esto es de televisión, todo esto está en YouTube, todo esto se manda directamente por oficio digital a la casilla de correo oficial del gabinete, de la sección y con el link directo para poder bajar de ahí el archivo y saber si puede servir para pericia. Un ejemplo, en una nota de color. La narcomodelo tenía 5 identikits de facial. Entonces el doctor Aginsky, que es el que mismo intervino ahora en el caso de Minicelli, no sabía si la que tenía delante de tanta cirugía que tenía era la del video de los 18 años. Entonces le digo, doctor, ¿usted está seguro que este video que es la persona que usted tiene delante? Le digo, la cara es muy distinta. ¿Por qué no le pide que le reconozca el video de la reina, de cuando ella le hace la entrevista del video de la reina del café? Porque así es un indubito, que se lo reconozca. Y ella, ay, sí, claro, eso fui yo. Estaba muy feliz la chica. Listo, indubito, pericia, adentro. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que muchas de las personas, a veces causas mediáticas o políticas o gente conocida o gente del medio, o videos, como van a ver la segunda causa de los monos, que ahora empieza otra vez digamos el segundo periodo, que hacen videos en la cárcel y los suben a internet reclamando beneficios, comodidades y demás. Bueno, todo eso que se sube puede ser usado con ciertos requerimientos técnicos que tienen que ser primero establecidos si sirven para hacer pericia o no. Es decir, no todo audio que se escuche y se entiende lo que dice puede servir para hacer identificación de voz, o sea, como recurso biométrico. Si el audio es muy bajito, se puede mejorar. Hay programa para filtrar, para mejorar, para sacar ruido. Después de eso, hay que ver si toda la información biométrica que ustedes vieron en los videos, lo llamamos espectrograma de voz, si tiene información suficiente. Entonces, resulta que primero hay que hacer un aspecto de orden técnico. Ahora, ¿qué transmite la voz? La voz transmite todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento conductual motor fino, expresiones, sentimientos, emociones, esconde, ¿sí? Quiere decir que hay todo un aspecto físico para ver y un aspecto subjetivo para analizar. ¿Por qué la voz es biométrica? Si nosotros no tenemos la misma voz de nacimiento y la huella dactilar la tenemos desde la etapa gestacional. La voz tiene parámetros que son estables en el tiempo y gracias a Dios en el tiempo en que una persona puede estar en condiciones de generar delito. Todavía un secuestrador de 90 años de edad no lo hemos tenido, ni de 70 ni de 60. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que hay una etapa de la voz, después del desarrollo de la adolescencia, cuando ya la mujer tiene voz de la niña, tiene voz de mujer y el varón dejó de tener esa voz fluctuante entre nene y varón y se estabiliza, a partir de ahí
los factores anatómicos biométricos de la voz se mantienen. No lo digo yo, los que han desarrollado los software los han investigado por años, ellos mismos, haciendo digamos, el algoritmo matemático, lo han evaluado para poder confirmar la continuidad del patrón biométrico y la estabilidad. ¿Por qué? Porque en realidad la biometría de voz es la primera biometría dinámica conductual. Fíjense en las que están de este lado a la derecha, la firma, la dinámica del teclado, todas esas son biometrías que se vienen en poco tiempo. Pero ¿qué pasa? Todavía el vector matemático no está estandarizado por la NIST, que es la que sí estandarizó el patrón biométrico de voz. Entonces, por eso lo podemos usar como un elemento probatorio sin ninguna clase de discusiones. ¿Cuáles son los parámetros entonces de voz si el video decía que no es el timbre? Y pregunto, ¿por qué no es el timbre? Porque el imitador cambia los timbres, entonces el timbre no es tan estable, no es posible de ser almacenado y buscado y ser el mismo que el que está hablando esa misma persona que volvió a grabarse después y sin modificar la voz voluntariamente y puede estar cambiando el timbre de voz. No estamos hablando de la pérdida de voz o la difonía, estamos cambiando el timbre. Yo les puedo hablar así a ustedes y si me mando toda la charla con esta voz, ¿ustedes van a creer que esta es mi voz? ¿Qué hice? ¿Cambió un parámetro de voz? No, modifiqué los modificables. No modifiqué las resonancias anatómicas de acá para arriba. Quiere decir que aunque la voz no... Bueno, tenemos un problemita con el micrófono. Quiere decir que aunque la voz, aunque uno intente voluntariamente modificarla, se puede determinar que es la misma persona. Aunque, y digo esto porque van a haber preguntas o pensamientos, pasa siempre en las charlas, aunque sean personas parentales, gemelos, primos, hijo y padre de edades semejantes, todo lo que sean que se parecen las voces, ¿a quién no lo confunden telefónicamente con un pariente? ¿Sí? Esas situaciones, ¿qué generan? Bueno, pero ¿es la mamá o es la hija? ¿Es el padre o es el hermano que se parecen? ¿Es el hermano gemelo? Ah, la pucha. Ustedes saben que cuando empezamos con esto en el 97 teníamos 2 gemelos en Policía Federal de 54 años de edad, fumadores crónicos los dos. ¿Cómo me entero yo? Porque uno de ellos convivía con nosotros en la división escopometría, donde inicia todo esto. Y decíamos, a ver, llamo por teléfono, y yo levanto el teléfono, me dice, sí, quiero hablar con Ferrazuelo. Pero yo tenía delante a Ferrazuelo y lo estaba escuchando por teléfono. Digo, escúchame, acá hay alguien que tiene tu voz. Ay, nena, es mi gemelo. Upa, ya los grabé a los dos. Dijo, vamos a compararlos, porque de todo esto, les cuento, no hay mucho paper. No son muy generosos el FBI, la Scotland Yard, en solidarizarse con decir, bueno, ¿cómo se hace esto? Hubo que hacer el caminito solito. Entonces empezamos a investigar para poder tener la certeza que sí, que lo que se viene haciendo hace muchos años, que no es ni de los 90 ni de los 80. La federal empezó en los 80 por los secuestros de los 80 en democracia. Secuestro de Xivac, secuestro de Nahom. A raíz de eso, antes no. Ahora, ¿saben ustedes de cuánto hace que se hace identificación de voz biométricamente? Desde los 60. Entonces, realmente tenía una trayectoria. Pero a nosotros algunos documentos nos transcribieron y no más. Entonces hubo que hacer un camino investigativo para tener la certeza como perito. De hecho, no había ninguna fonoaudióloga que hiciera esto. Entonces, esperen porque se me altera. Entonces, la realidad es que la voz tiene una durabilidad en el tiempo que nos permite a nosotros almacenar el patrón y poder usarlo cuando sea. Por eso, cuando en el año 2007 cambiamos el software de americano a ruso, ¿quién no va a tener mejor experiencia de escuchar conversaciones que los rusos? Por eso hicieron el desarrollo del software, ¿sí? Cuando cargamos dijimos, bueno, tenemos digitalizados en CD todas las tomas del cuerpo de voz hechas y tenemos el backup de todas las pericias hechas desde el 97. Carguemos todas las voces, las indúbitas con nombre y apellido. Las cuestionadas, que están vinculadas a la causa, en vez de identificarlas con nombre, pongámosle la identificación de la causa en la que intervino. Qué bien que hicimos, porque en el 2000, eso desde el 97 lo hicimos en el 2007. 2004-2006 tuvimos la mayor cantidad de secuestros extorsivos de un tiempo a esta parte, era 1, 2 o 3 todos los días. Los mediáticos, el papá de Pablo Echarri, la hermana de Macri, entre otros. Esos secuestradores virtuales que los han detenido adentro de la cárcel, hacían los reales, adentro de la cárcel hacían los virtuales. Y les enseñaban a los otros. Y un detalle,
Todos eran patrones estándares. Había un relato característico en casi todos los secuestros virtuales de la misma manera. Entonces yo digo, importante, cuando hay un secuestro virtual, una modalidad, un cambio de modus operandi, pónganlo en televisión, que la gente lo sepa, porque de esa manera cortan y se terminó. Empezamos a hablar con la gente de antisecuestro, empezamos a pedir y despacito empezaron a hablar en los medios de qué hay que hacer en los secuestros virtuales, invitaron a personal policial, contaron, y ahí empezaron a cortar al toque nomás y a llamar al familiar. Y eso fue mermando el secuestro virtual que se dio intensamente en el 2009 y con el banco de datos de voces, ¿qué hacíamos? Decíamos, uy, mirá, fulanito de esta causa de ahora estuvo en el secuestro real de Paulito X. Y ahí empezaron entonces los juzgados a darse cuenta que todos los secuestros reales que habían quedado sin esclarecer porque se había hecho el pago y no se había logrado la detención, estaban trabajando de manera clandestina en la cárcel. Uy, qué bien. Me fui al fondo. Espérenme un segundito. Apreté mal el botoncito. Discúlpenme. Voy para atrás. Bien, un detalle importante, lo más esencial de esta charla que ustedes quieren que se lleven. Todos, España, nosotros, Estados Unidos, todos nos estamos quejando ¿de qué? De la calidad telefónica. Y les voy a explicar un detalle. Si la información del canal telefónico se corta en 2400, les aclaro que el canal telefónico va de 360 Hz a 3600. Eso es por convención. La línea el señor Bell la creó en ese ancho de banda. No con la intención de pasar música ni alta calidad, sino con que se entienda. Pero la digitalización de los sistemas hacen que, con esta franja de información de voz, que va desde 360 Hz a 2500, se entiende lo que se dice, pesa menos, almacena en más cantidad, en menos rack, listo, se graba así. ¿Y qué pasa? Cortan la información biométrica para el análisis. Si yo me pongo así en el espectrograma, hasta cada información es la información resonancial que genero cuando hablo de acá para abajo. Todo lo modificable, todo lo que voluntariamente podría generar como efecto de distorsión. Esta información de acá para arriba, que sería el tercer formante y el cuarto formante, se genera de acá para acá. Hoy en día nos están cortando las piernas y mucho, a tal punto que estamos devolviendo mucho material de pericia, a tal punto que la unidad funcional, la unidad fiscal móvil de antisecuestro, o sea, la que reúne a todos los fiscales que se ocupan de los secuestros de la, digamos, del país, sí, creo que sí, del país, les empezamos a explicar, por favor hablen con la gente que hace las intervenciones de línea, que con el cambio de gobierno volaron a todos los viejos, entonces los que graban ganaban distinto, porque no estamos teniendo el recurso para poder analizar. Ahora empezaron a pedir a esta gente que graba qué tipo de dificultades tenemos para poder volver a usarla, porque le digo que es una picardía, causas importantes, causas que tienen que ver con descubrimiento con esclarecimiento de hechos hoy políticamente importantes y que no se puede usar por esta mala grabación. Entonces ya no es culpa del perito, no es la malignidad del software, sino es la desprolijidad del trabajo previo, del cual uno se nutre, ¿sí? Mayoritariamente. De una nota de color. El primer aparato de identificación de voz. Miren en qué año aparece. ¿Por qué este señor se dedica, el doctor Kesta, que trabajaba en el desarrollo de telefonía en la compañía Bell, se dedica a hacer este voice print? Porque la intención era poder escuchar. En realidad acá aparece a la vista del público, pero en realidad empezaron en los 40. Querían saber las voces de los operadores de radios alemanes. Si podían identificar las voces de los operadores alemanes, podían saber dónde se iba desplazando el enemigo. Entonces, en realidad, la identificación de la voz tiene un antecedente bélico. Esto es históricamente, es un material de recopilación para que vean cómo se graficaba, difícil de entender, que una voz era igual a la otra, todo de manera analógica, con conversaciones analógicas. Acá, con este primer sistema, empieza Policía Federal en el 97, producto de aquellos secuestros del 80. Un expediente que tardó un poquito de tiempo en resolverse para poder comprar el primer analizador de voz. Pero me dio tiempo a llegar, porque yo en esa época estaba en la escuela. Claro, así que agradecí la burocracia argentina. Mapa rojo, ¿qué es esto?
donde el equipo ruso con el que nosotros trabajamos está implementado. Organismos públicos, privados, de investigación, de inteligencia, de todos los colores, todo los tipos de organismos. Importante, los sistemas automáticos de reconocimiento son muy útiles, son buscadores rápidos, son generosos a la hora de dar candidatos. Ojo con no responder como pericia de identificación una respuesta automática excluyentemente, ¿sí? Por eso nosotros estuvimos de acuerdo con que se adquiere un equipo manual y automático, que tenga un banco, que consulte, que tenga, ahora van a ver ustedes, respuesta de tipo automático rápido para hacer cotejos rápidos, pero que después el perito pueda confirmar manualmente los valores que da. ¿Saben por qué? Porque la calidad técnica que se está recibiendo de trabajo amerita una mirada fina, microscópica del perito sobre el espectrograma, porque si no, una voz puede ser imputada a una persona que realmente no participó en la conversación. Entonces, ¿por qué hay, identificadores automáticos y manuales? Porque el identificador automático es más barato. Es un software que puede trabajar, lo conecto acá a una llave y hago una pericia de voz en el momento de colocar 2 voces y cotejar. Ojo, no le puedo explicar la cantidad de falsos positivos que hemos tenido. De hecho, el Monchi Cantero, que tiene una voz tan particular, el sistema automático dice que son 2 voces distintas. Hoy, mañana analizo otros 2 archivos de la misma persona en otras 2 conversaciones. Me dice que es altamente probable que sea el mismo. ¿Por qué es tan inestable el sistema? Porque la línea telefónica no es buena. Entonces el perito tiene que trabajar manualmente para confirmar. Allá, calidad ideal. Así tendrían que venir las conversaciones. Así vienen. Fíjense, justo la zona más importante de identificación, que no hay filtro que mejore lo que no existe. En lo digital, lo que no está, no está. Y no se puede recuperar. ¿Se entiende? Distinto. Vamos a ver qué hace ese recuperador de esas cámaras de calle que yo les digo. Vamos a ver si eso se puede llegar a usar el día de mañana. Pero en principio no. Entonces, miren, esta es la calidad. Bueno, esperen porque se está portando muy mal el PowerPoint con tanto esmero que le puse. Déjenme ver si puedo ir un poquito para... Ahí está. Miren, esta es la calidad de voz. ¿Vieron el espectrograma que les mostró recién con todas las rayitas amarillas, toda la presentación? Esto es lo único que viene de señal. Sin embargo, a pesar de todo, por poderlo hacer manual, porque el automático acá podía contestar cualquier cosa, se pueden hacer los cotejos. Este instante fonatorio, este instante de apertura y cierre de cuerda vocal, analizado en una vocal, analizado varias veces en todas las muestras, alcanza solamente con 14 segundos de habla. Cuando empezamos en el 1997 había hacía falta 5 minutos de habla continua. Hoy con 14 segundos se puede identificar a una persona. Fíjense si no estamos en un paradigma digital de avance tecnológico rápido. Y en cualquier momento, con 3 palabras solas, listo, alcanzó y sobró. Pero esto es lo que estamos recibiendo. Por eso si alguna vez piden una pericia y decimos que no tiene calidad técnica, no nos vengan a pegar a nosotros, sino vayan a los que graban y háganle chacha. Mejoren la calidad de grabación. A pesar de eso, bueno, sigo un poquito avanzando. Se ve que el PowerPoint quiere que me apure. Miren, les estoy haciendo una analogía. Esto es una huella dactilar divina, como ustedes están acostumbrados a ver. Ustedes están acostumbrados a la biometría estática. Pero resulta que el señor se paquea mucho y se pela las huellas dactilares con el paco. Entonces empieza a perder la información y el perito no tiene toda esta información, sino que tiene esta sola y empieza a perder puntos característicos. Acá pasa lo mismo. Esta es toda la voz de la persona. Una mala grabación me hace perder calidad de información y puede llegar a inutilizar la prueba. Y ojo, porque hay cosas donde la voz es la única prueba. Entonces sería una picardía, no por culpa del software, no por culpa del perito, sino por culpa del punto de partida de esto, no poderla implementar. Entonces, en realidad, cuando se pide una pericia de voz, hay una etapa previa, que es la determinación. ¿Tiene lo que tiene que tener, la información frecuencial que tiene que tener para hacer pericia a pesar de que se entiende? Tal vez sirve para una transcripción, para una mejora del audio, un levantamiento de sonido, las cámaras Gesell, por ejemplo, que nos piden mucho que mejoremos el audio para poder sacar la información. Bien, perfecto, pero necesitamos hacer un análisis y un detalle. La cadena de custodia. ¿Quién dice que ese audio no fue modificado si lo digital cuando se borra no queda más evidencia? Entonces, ¿qué se hace?
Cuando se reciben los archivos de grabación de un teléfono, de una observación judicial, o sea, un CD grabado con conversaciones, se le saca el hash, que es un hash, un código alfanumérico que garantiza que ese archivo, cada vez que se abra, el hash tiene que ser este. Si se le hace una modificación ínfima, ya el código alfanumérico cambió. Entonces nadie puede decir, usted no hizo el análisis, la hizo con otra. No, 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 vamos al original de la voz y veamos qué hash tiene. Eso se pone en el informe. Los archivos que se establecen como aptos técnicos periciales se les pone el hash para garantizarle que es ese archivo y se puede pasar las veces que se quiera en audiencia. Lo que después se hace de ese archivo es editar para sacar la voz del entrante del saliente y poder trabajar pericialmente de manera separada. Pero el archivo original va a estar marcando el punto de inicio de esa comparación. Otro detalle, las calidades telefónicas de las grabaciones. Acá en el informe pericial se detalla qué archivo, cuánta relación tiene la voz o sea, la señal, el ruido del ambiente con la señal. La voz no puede tener menos de 10 decibeles por debajo del sonido ambiente, porque si no, no se distingue los formantes. El clipping, que es el ruido ambiente, tiene que ser lo menos posible. Hay con el Sound Cleaner lo limpia y lo mejora. Tenemos que ver el tiempo neto de habla, 14 segundos, menos no. Si no hay 14 segundos, la pericia no se hace, porque ni siquiera se puede ser aproximativo. Yo no puedo ser un cuarto de Juliana, o soy o no soy. Entonces, indiciariamente decir que probablemente que no se debería descartar la participación, no sirve a nadie. Tiene que ser o no es. Si el material es bueno, se tiene que poder ser contundente y categórico. Y por supuesto el tiempo de reverberancia. Cuando estoy hablando yo, se rebota. Eso es la reverberancia. Eso se tiene que mermar porque también influencia en la señal. ¿Qué tenemos en la sección? Un cuarto acústico preparado para tomar cuerpo de voz. ¿Qué está haciendo Policía Federal ahora que queda reducida y verdaderamente se federaliza? Pasa al interior. ¿Qué hacen cada uno de los gabinetes periciales? Arma un cuarto para toma de cuerpo de voz. Ustedes acá, en poco tiempo, van a tener un lugar donde digo, quiero tomar el cuerpo de voz hasta detenido, porque no se puede tomar en la calle. No se lo puedo tomar en una sala pelada con mucho ruido, porque si tiene mucha reverberancia, el filtro se lleva todo. Entonces hay que tener condiciones técnicas. ¿Y cómo tiene que ser la sección? ¿Cómo tiene que ser el ambiente? Lo preguntan. ¿Qué características tiene que tener el ambiente? ¿Hay un lugar donde grabar? Sí, se puede ir al recinto de Policía Federal y grabar el cuerpo de voz ahí. Las declaraciones indagatorias se graban. Ahora van a empezar a grabar todo. Fíjense cuánto de voz va a haber. Pero cuidado, que cuando se está grabando, la señora que tipea o el señor que tipea no esté pegada al micrófono del declarante, porque si entra todo el tiempo así, no va a poder servir. Entonces hay que tener ciertos requisitos técnicos al momento de empezar a tener los recintos donde se graben las audiencias para eventuales necesidades de hacer pericia de voz. Todo eso, si lo quieren pedir a Policía Federal, les da un instructivo y le dicen, estas tienen que ser las condiciones, cuestión de que puedan llegar a usarlo el día de mañana como recurso. Muestra un material, dice muestra apta. Ven acá, la voz se distingue del ruido ambiente. Se ven las formantes del habla. Se ve el contorno de pitch. Esto es el promedio de frecuencias en el que habla la persona. Hoy el sistema cambió. Esas imágenes que ustedes vean es un software antiguo. Esto es lo nuevo que está. Actualizamos todos los software porque las señales de la calidad de las señales es distinta. Entonces el algoritmo matemático fue mejorado. Y el formato de trabajo también. Ahora la señal directamente dice el sistema. La grabación no es apropiada para la identificación. Va a filtro. Otra vez. Consulta. ¿Sirve? No, no sirve. Listo. Automáticamente se informa que el material no sirve. En el caso que sí, se sigue el procedimiento pericial. Otra cosa, un recurso ventajoso hoy. Esto que ven acá ustedes son todas las formantes, o sea, muchos instantes estudiados de una misma vocal se analizan A, E, I y O. La U no, porque no tiene información de alta frecuencia. Y una vocal europea, que en realidad yo digo que es una vocal europea, para no decir que la E, la A, es ese tipo de vocal, que no es ni A, no es ni E. El programa, como hay idiomas que los tienen en su acento francés, entonces lo toma como elemento. ¿Y qué hace? Me da una valoración. Y atrás de esto me pone, ahora este PowerPoint pobrecito sufrió muchos accidentes, me va a decir si las muestras son aptas y qué candidato es. Es un probable identificación, o sea, acá tengo la valoración de un candidato,
tengo la comparación con la otra y me va a poner un triángulo de vocales. Es decir, acá me va a decir, sí, mira, es la misma vocal de los dos sujetos porque están todas en los mismos valores frecuenciales. O sea, ¿qué quiere decir con esto? No hace falta ser un experto judicial para entender un análisis de voz. Por supuesto, el perito va a ir a declarar, pero con que ustedes escuchen 3 veces a explicar a un perito cómo se hace un análisis de voz, van a mirar el informe y lo van a entender enseguida. ¿Por qué? Pues está pensado didácticamente para que se comprendan los valores. Miren lo que es la mala calidad. La voz no se distingue del ruido. Las formantes no se ven en el tiempo, no se puede distinguir los ciclos de voz. Y el contorno de pitch no se ve. Todo esto se informa. No tiene esto, no tiene aquello, no tiene lo otro. O si lo tiene, vamos para adelante. Comparador automático. Miren un detalle. Una audiencia de un juicio oral. La mejoramos un poquito, tenía un poquito de reverb. ¿Qué pasa? La audiencia oral, ¿qué tiene de divino? Que es calidad microfónica. Entonces tiene mucha información y tiene hasta 4ª formante, que en la línea telefónica a veces no viene. Y acá una conversación telefónica. ¿Qué dice? 73% de que sea el mismo candidato. Ahora, 73% y el otro 30%. ¿Cómo sé yo que el otro 30% no es un error de un falso rechazo, de un falso positivo alto? Hay que manualizar y confirmar el automático. ¿Se entiende por qué la pericia automática no debería ser el único elemento? Pueden tener un software barato y pueden hacer la consulta de ¿me pueden confirmar los valores automáticos obtenidos a través de un sistema de comparación manual? Ningún problema. ¿Se entiende a lo que voy? Causa conocida para ustedes. ¿Todavía? ¿Ya estamos cortos? ¿Muy mal? 3 minutos. No pueden respirar entonces. Le han dado poquito, ¿eh? No han sido generosas conmigo. Bueno, les voy a mostrar. A ver, voy a adelantarme un poquito. Voy a saltarles un video. Lo más importante entonces para cerrar. La fonoteca. Cargada de todo lo que hizo Policía Federal, más todo lo que Gendarmería nos quiso dar, porque no hubo una decisión de denle. Te doy. Sí, porque ellos trabajaron pericia. Ellos desde el año 98 compraron equipo italiano. Y en el 2007 compraron un ruso como nosotros y los instruimos en el uso. Pero hay muchas cosas que ellos trabajaron que no pasaron por el banco. Entonces, el jefe de fiscales dijo, todo secuestro extorsivo que entra, le pasan una muestra, escuchen, vía online del audio a acústica forense para que lo cargue en el banco y me diga si hay. O sea que hoy los secuestros extorsivos se consultan al banco en tiempo real. Que esto no se podía hacer antes. Una VPN segura, entra el audio, se carga el sistema, se analiza, se mejora, se filtra un poquito para darle el mejor rendimiento de información y a un tiempo real se dicen sí, está en el banco. Eso pasó con Tevez. Yo les voy a decir algo, el secuestrador de Tevez, un mes antes había secuestrado en Quilmes. Como pagan el rescate sí o sí, siguen laburando. Y no les molesta. Y siguen, gastan toda la plata y siguen. Como la investigación sigue, intervienen las líneas, entonces, ¿qué nos viene a cotejar? La extorsión contra los coloquiales posteriores al secuestro. Y ahí aparece la identificación. Y hoy los dos que tuvieron el secuestro de Tevez, los dos en relación de dependencia, trabajando en una fábrica, colocando tapitas de desodorantes a la mañana, a la noche hacían esto porque daba buena rentabilidad, y ahí nomás se hizo la pericia y dio positivo. Voy a cerrar con esto. Miren, secuestros extorsivos. Todas estas vincularidades que ustedes ven son, un mismo secuestrador le va bien, hace esta causa. Otro secuestrador hace este secuestro y otro este secuestro. Fonoteca. Te decimos, a ver, mirá, te aviso que tu secuestro se vincula con esta causa, con esta voz y esta voz. Es decir, empieza la interacción y la cadena. Y esto es una 4ª parte de los secuestros. Hemos tenido muchísimos secuestros, más de lo que aparecen en televisión. Muchas veces han llegado a ver hasta 6 por día. Entonces, la intervincularidad de las causas hacen que no quede secuestro de una voz que participó en varios sin poder judicializar y poder, aplicarle el rigor de la ley. Cadena de custodia importante, causa de monos, toma del cuerpo de voz en Rosario en el gabinete, se hace un acta con la cara, me dice el fiscal, no quiero que me cambien el imputado cuando me lo trasladen. Me hacen la foto, Policía de Investigaciones de Santa Fe, me hace la foto de la persona que viene a tomar el cuerpo de voz y le sacan la huella dactilar en vivo, antes del cuerpo de voz. Listo, tomaron la huella dactilar, le sacaron la foto, se hizo el cuerpo de voz en el recinto, se hace un CD, en el CD se le saca el hash
El hash se coloca en el acta para que nadie pueda decir que esta toma de cuerpo de voz no es del señor. Firmamos todos los que intervenimos, fotito, y todo eso va a la pericia. Y para cerrarles, porque veo que el tiempito es tirano, la idea ¿cuál es? Cualquier soporte de audio puede ser usado. Yo les digo algo, hoy no se pueden intervenir las conversaciones de WhatsApp. O sea que los secuestradores en que hablan por WhatsApp, porque se hace mucho más fácil. ¿Dónde no pueden hablar por WhatsApp? En el medio de la nada, donde no hay 4G. Hoy 3G lo vamos a tener siempre. 2G también. Estados Unidos habla en 2G perfectamente y en 3G perfectamente. No está el problema en la calidad técnica, sino en cómo se mantienen las instalaciones. 4G hoy no es paquete de información de voz, es paquete de datos. Solamente para el formato de grabación de voz de WhatsApp. O sea, yo me mando un mensaje de voz a Pirulito y ese mensaje de voz, si se recupera el teléfono, se levanta. ¿Y saben qué? Tiene mejor información que una conversación de línea. Entonces, fíjense, ¿qué dijo Lescott Añar hace 2 semanas? Lo incriminó y lo acusó a WhatsApp de ser encubridor de terroristas. ¿Sí? Intenté ser lo más sintética posible porque es mucha información, pero quiero que se lleven esto. Tiempo de habla 14 segundos una vez que las voces se separan. La calidad del material tiene que tener una determinación de aptitud técnica para saber si sirve para la identificación biométrica, aunque ustedes también pidan una transcripción, ningún problema. Pero tiene que tener buena calidad técnica, eso lo determina el perito. La pericia se hace en la sección porque el software está conectado al hard. Entonces se trabaja ahí, pero la pericia automáticamente cuando se termina se puede hacer el adelanto por VPN seguro, se pueden tener el resultado o pedir el adelanto de conclusión pericial. Es decir, como este desarrollo de este informe lleva muchas imágenes, ¿qué conclusiones tienen? Bueno, se adelantan las conclusiones, cuestión de que puedan resolver el tema, participó o no de esa conversación. Y por supuesto, si son delitos, drogas, secuestros, 911, amenazas y trata, pueden alimentar al banco sin ningún problema. Ustedes saben que existe el CIBIOS. El CIBIOS es un convenio que se ha firmado para que se pueda consultar a toda la base de datos federal. Bueno, está al servicio de todo esto. Les agradezco mucho la atención, quedo a disposición para lo que necesiten.